Que nos acompañen en estas 2 horitas de directo, ya lo saben, nos pueden seguir a través de Tele7, también donde quiera que estén, a través de nuestra página web www.tele7.com, ahora en directo y también nuestra repetición a partir de las 10, 10:30 de la noche. Hoy queremos comenzar pues potentes, con energía y sobre todo con buenas propuestas para que ustedes disfruten de lo que ya es otoño, pero que todavía está coleando un poquito el verano, que si lluvia, que si frío, que si sale el sol, pues bueno, que ustedes disfruten en la playa, en el campo, donde quiera que sea, pero con un buen libro, con un libro que nos va a enganchar desde el primer momento, como no podía ser de otra manera. Ya nos viene a la mente el nombre de Javier Sierra. Javier, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Javier, la verdad es que han pasado, ¿cuánto exactamente? Porque yo es que la memoria ya es un poquito, se desdibuja, sí, una tiene ya una edad, pero nos vimos hace, la anterior novela, un añito, año y pico, ¿no? Un año y medio, sí. La anterior novela se titulaba El maestro del Prado, se publicó en febrero del año pasado, o sea que más o menos ese tiempo. Bueno, y ahora con la pirámide inmortal vamos a poder descubrir un secreto. ¿Esto es real, Javier? Sí, la novela... Momento, esta noche que Napoleón Bonaparte está encerrado, ¿no?, de manera, no sé si voluntaria o no voluntaria, en la Gran Pirámide, que quizá le marque, ¿no?, el resto de su vida, ¿no?, y sus decisiones. Esto es real, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Oye, pero esto se cuenta, ¿es verdad? ¿Es ficción? Es real, ¿no, Javier? Napoleón llega en 1798 a Egipto al frente de un ejército de 10.000 soldados en 329 barcos de guerra y conquista el país en un año. Y al final de ese año, él decide pasar una noche en el monumento más emblemático del país, que es la Gran Pirámide, a las afueras del Cairo. Esto ocurre la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1799. Y lo llamativo de esa experiencia es que cuando él emerge de la pirámide, lo hace en un estado malo, es decir, él ha pasado mala noche, se le acercan sus hombres y le preguntan qué le ha sucedido, y lo único que sabemos es su respuesta. Él dice, cuando le preguntan qué le ha pasado, él dice, aunque os lo contara, no me ibais a creer. Y nunca lo contó. Ya quedó la cosa. Quedó para siempre. Ahí no había programas del corazón que era... Ni periodistas que reporteros que le iban a sonsacar la información. Ahí quedó, ¿no? Nadie le preguntó, oye, pues cuéntanos... Y los historiadores se quedaron bastante frustrados también porque ni siquiera en las cartas que enviaba Josefina, en los informes al directorio de París, cuando dicta sus memorias al final de su vida en la isla de Santa Elena, en ninguno de esos momentos donde él podría haber hecho memoria de lo que pasó dentro de la Gran Pirámide, quiso hacerla, es decir, evitó el tema, evitó la pregunta. Así que no me quedó otro remedio que construir una novela, pero para hacerla y para explicar esa noche, yo pasé mi propia noche en la Gran Pirámide. Fuiste un poquito Napoleón Bonaparte unos cuantos siglos después. Sí, 200 años después. En el 97, más o menos, 1997, Javier, tú dices, bueno, voy a hacer esta prueba iniciática, ¿no? Esta noche, ¿no? Primera noche en la Gran Pirámide, para, bueno, pues saber un poquito qué se siente, qué pasó, ¿no? Lo has dicho muy bien, prueba iniciática, porque en el mundo antiguo la palabra iniciación no tenía una connotación esotérica, ocultista o misteriosa como tiene hoy. Iniciación equivalía a un momento importante en la vida de una persona, en la que dejaba de ser lo que había sido hasta entonces, podía dejar de ser niño para convertirse en adolescente o adolescente para convertirse en adulto, y nacía a una nueva etapa de su vida, a una nueva existencia. Por lo tanto, en la Gran Pirámide, lo que le ocurrió a Napoleón es que él entra como general Bonaparte, joven además, joven, ¿no? 29 años, y sale convertido en el Napoleón que veremos después en los libros de historia. ¿Qué le ocurrió? Pues mira, analizándolo y sobre todo a partir de mi propia experiencia, yo creo que lo que él tuvo allí fue la experiencia casi de sentir que moría, ¿no? Cuando tú estás durante varias horas en una habitación como la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, aislado del exterior, teniendo la sensación de que el aire se acaba, de que la oscuridad te va devorando poco a poco, de que no escuchas nada, es como si estuvieras en medio de una campana de vacío, tienes la impresión de que te estás disolviendo. Cuando tomas la decisión finalmente de salir de la pirámide, atravesar esos pasillos angostos de 1,20 m de altura por los que tienes que arrastrarte, y llegas al final de esos pasillos y ves la oquedad por la que ves clarear el día y recibes el primer golpe de aire caliente del desierto del Sáhara en tu cara, tienes la sensación de estar vivo, de haber revivido, de salir de la muerte. De ser inmortal.
Pues de alguna manera sí, porque el que vence a la muerte tiene la sensación en fin, de ser inmortal, ¿no? De ahí que se dice, bueno, pues que hubo ese antes y después, ¿no?, de estar en esa gran pirámide. Javier, tú no sé si lo planteas también, además, ¿no?, de bueno, que cambia, ¿no?, de manera personal, de manera profunda, ¿no?, y de manera a la hora de dirigir sus ejércitos, a la hora de, bueno, de ser un gran estratega, como fue Napoleón Bonaparte, el estar en esas horas, que al final son horas, pero que, bueno, pues que para otros serían años, ¿no?, de aprendizaje. Lo vas a entender muy rápidamente cuando te cuente lo siguiente. Él sale de la pirámide el 13 de agosto de 1799 y 3 días más tarde, solo 3 días más tarde, él abandona Egipto, deja a sus 30.000 soldados en el país, sortea el cerco que Nelson ha establecido en torno a las costas de Egipto para atraparle y llega a Francia. Y en vez de presentarse ante el directorio de París, el gobierno de Francia, como un desertor, porque realmente es lo que había hecho, había abandonado a sus tropas y había perdido 300 barcos de guerra que le habían hundido los ingleses. En vez de ser juzgado por un consejo de guerra y ser condenado a muerte, aparece ante el directorio como si fuera el Salvador de Francia. Tenía un halo magnético irresistible. Tanto es así que unos meses más tarde dará el golpe de Estado del 18 Brumario, que lo convertirá en emperador finalmente del país, y empezará a cambiar los símbolos fundamentales de Francia. Por ejemplo, el escudo de París. Esto es interesante. Él cambia el escudo de París. El escudo de París es un barco sobre el río Sena, coloca una estatua de la diosa Isis en la proa de esa embarcación, empieza a decorar el interior del Palacio del Louvre con escenas del Antiguo Egipto, a construir esfinges para decorar las principales plazas alrededor del Palacio del Louvre y del centro de París. El hombre se quedó obsesionado con Egipto porque de alguna manera Egipto le transformó de soldado, de general, en una especie de divinidad, ¿no? Se puede decir, bueno, no sé si si se puede decir esta palabra, pero como un poquito del síndrome de Stendhal, de que se queda atrapado de tanta belleza. Bueno, en este caso él queda atrapado de tanto mito, ¿no? Porque cuando llega a Egipto, él ha leído muchísimo. En aquella época había una serie de novelas famosas en Francia que hablaban de cómo las pirámides eran utilizadas como lugar de iniciación para los grandes faraones, etcétera, y él de alguna manera tiene eso en la cabeza. Cuando llega a Egipto le cuentan que Julio César y Alejandro Magno, que fueron señores de Egipto, pasaron también sus noches en la Gran Pirámide como una especie de demostración de valor. El que resistía a esa noche y se enfrentaba a todos sus miedos uno detrás del otro, se convertía ante sus soldados, ante sus hombres, en un líder, en fin, capaz de enfrentarse a cualquier peligro, ¿no? Y yo creo que hace eso Napoleón, es decir, sigue los pasos de César y Alejandro, que son dos generales que él admira, y de alguna manera trata de asociar su leyenda personal al monumento más emblemático, más simbólico, más importante del Antiguo Egipto, que es la Gran Pirámide. Javier, ¿cómo llega a esta historia? ¿Cómo de repente te embarcas en esta aventura? Además pasas esa noche como Napoleón Bonaparte. Bueno, hay que decir, no vamos a decir la fecha exacta porque aunque seas hombre, Javier, también me imagino que coqueto, y no vamos a decir la edad de tu nacimiento, más que nada por lo de bueno, descubrir la edad, pero cuando naces el 11 de agosto de un año, es cuando pues llega a la meseta de Giza, ¿no? Sí, Napoleón. Es verdad, es una coincidencia curiosa. ¿Es coincidencia? Sí, sí, coincidencia. Es verdad que Napoleón era del signo Leo, yo también soy del signo Leo, claro, y hay algunos puntos en común entre ambas biografías, pero a mí eso para lo que me sirve es para reconstruir mejor su personaje. Digamos que me puedo meter en la mentalidad de un joven Bonaparte. De hecho, el personaje del que yo hablo no es ese Napoleón que invade España y después se extiende por toda Europa tratando de imponer sus ideas al resto del continente. Es justo el anterior, el Napoleón anterior. El más desconocido, ¿no? El más desconocido, quizá, Javier, entonces vamos a descubrir otro Napoleón, otra parte, ¿no? Ese joven Napoleón Bonaparte que bueno, que no está tanto en los libros, que no descubrimos los libros de texto, ¿no? Sí, sí. Y es un Napoleón, esa faceta nueva, ¿no? Es un Napoleón muy soñador, que tiene unas ideas en la cabeza muy peculiares. Por ejemplo, y eso lo sabe poca gente, él fue el primero que lleva la imprenta a Egipto. Las primeras imprentas llegan a bordo del barco insignia de la flota francesa, el Oriente, y con ellas empieza a imprimir miles y miles y miles de octavillas en las que se presenta Napoleón como Salvador de Egipto en francés y en árabe.
octavillas que los soldados tiraban en las aldeas según iban entrando para que los egipcios lo conocieran, pero cometió un error estratégico singularísimo. Resulta que nadie en Egipto sabía leer, era un pueblo analfabeto, por lo tanto aquello no sirvió para nada. Pero yo creo que esa anécdota ilustra muy bien el tipo de personaje que era, un personaje muy volcado a la propaganda, un personaje que... Adelantado un poquito a su tiempo, sin porque duda. es lo que ahora se Sin duda, hace, lo que hacen los partidos políticos. Si hoy hubiera nacido y lo tuviéramos aquí entre nosotros, estaría volcado en las redes sociales, no te quepa la menor duda, ¿no? ¿Sería líder de Podemos, quizá? ¿No? Nunca se sabe. Sí, con tal de llevar la contraria y conquistar el poder, ¿no? Sin duda. A cualquier precio. ¿Cómo era Napoleón Bonaparte? Porque conocemos, pues eso, su faceta más conocida, pero ¿cómo era? Porque quizá vamos a descubrir a Napoleón más personal, más íntimo. Claro, tú piensas esa experiencia. Piensa que Napoleón lo que buscó durante toda su vida fue legitimarse como líder, ¿no? Él no era descendiente de ninguna familia real y, sin embargo, creó una dinastía nueva en Europa de familia real, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, él estaba continuamente buscando, bien por historias como esta de asociarse a la Gran Pirámide, o bien cambiando símbolos, o bien presentándose en los cuadros de Jean-Loup David, por ejemplo, en los que aparece con la corona de laurel como si fuera Julio César, como una especie de superhéroe, de divinidad, ¿no? Y finalmente lo consiguió. Era un maestro en el arte de la propaganda, ¿no? De hecho, fíjate, en Egipto lo perdió todo y, sin embargo, volvió como si lo hubiera ganado todo. Hay muy poca gente en los libros de historia capaz de invertir de esa manera la percepción sobre el fracaso. Era un experto en marketing, ¿no? Sabía vender. El mejor, probablemente el mejor que ha habido en Europa, desde luego en el siglo XIX, sin lugar a dudas, y uno de los mejores de la historia, aunque sus aportaciones en otros terrenos fueron también muy importantes, ¿no? Entre otras, lo digo siempre como anécdota, pero gracias a Napoleón y a esas campañas eternas militares que emprendió, tenemos, por ejemplo, la carne enlatada, ¿no? Las conservas en lata son invento, por ejemplo, de Bonaparte, ¿no? Oye, Javier, como antes comentaba, ¿por qué esta historia? ¿Por qué decides escribir siguiendo el éxito de tu anterior novela? Por cierto, hay que decir, yo sé que esto siempre nos da un poquito de reparo a los grandes, como escritores, pues de los pocos, creo que el único español que está en la lista top 10 en Estados Unidos y en el mundo mundial. Javier, tus libros son, éxito de ventas. Con tu anterior novela que estuviste aquí en Objetivo Vizcaya, y con esta estoy convencida que también ya está siendo un éxito. Javier, pero ¿por qué esta historia? ¿Por qué de repente decides, bueno, pues me voy a meter en la pirámide además para demostrar, para sentir lo que sintió Napoleón Bonaparte? ¿Y por qué contar esta historia, bueno, tan desconocida pero tan apasionante, ¿no? Bueno, yo creo que hay una clave que enseguida comprenderás, y es que yo busco historias que sean de alcance universal, ¿no? Con mi anterior novela, que era El maestro del Prado, estaba tocando grandes iconos de la historia del arte que son comprensibles tanto para los lectores de aquí como los de Corea del Sur o los de Australia. Y con Napoleón pasa exactamente lo mismo, no digamos ya con la Gran Pirámide. Es decir, que es un icono universal que creemos conocer y que, sin embargo, tiene muchas historias escondidas que no nos han contado. Ahí está, yo creo, la clave de la aceptación de mis libros, ¿no? El descubrir al lector que hay otra mirada, otra manera de entender esos elementos de nuestra cultura que tenemos en los libros del colegio, pero que no nos han explicado. Y dijiste, ¿por qué no Napoleón, no? Que quizá muchas veces le conocemos de otra manera, ¿no? Como gran emperador, bueno, con incluso su relación, sus cartas con Josefina, pero ¿por qué no el antes, ¿no? Y además, fíjate, descubrimos en mi novela un Napoleón que estaba muy pendiente y muy preocupado de su destino. Él se creía un personaje predestinado. Cuando nace en Córcega, por ejemplo, su madre, Leticia Ramolino, se da cuenta de que la semana anterior a su nacimiento un cometa había atravesado los cielos de Europa. Ella lo ve como una señal del nacimiento de su hijo, y se lo inculca durante toda su infancia. Cuando tú naciste apareció una estrella en el firmamento, ¿no? Era casi como la estrella de los Reyes Magos para Jesús, ¿no? Y él incorporó esa idea como una señal. Tanto es así, fíjate qué curioso, que cuando él muere en Santa Elena, en el exilio, otro cometa aparece en los cielos de Europa, conmocionando a todo el mundo, y él, cuando se entera de la noticia de ese segundo cometa, dice: me voy a morir pronto, porque cuando yo nací ya apareció uno, ese cometa ha vuelto y me toca irme, ¿no? Luego era un personaje que tenía en su cabeza
esa sensación de la predestinación, de ser alguien que iba a conquistar de alguna manera el mundo. Por eso, y en mi novela lo cuento, tenía ese gusto por videntes, astrólogos. Él estaba muy preocupado por echarse las cartas. O sea, tuvo una etapa de su juventud en la que estuvo muy vinculado a las ciencias ocultas, y cuando alcanzó el poder se llevó a algunos de esos grandes videntes a su propia corte en París. Podemos pensar, Javier, que bueno, el suceso, ¿no?, de estar encerrado en esa gran pirámide hizo, bueno, que el devenir de los acontecimientos cambiaran, que ese Napoleón fuera, bueno, pues un emperador bueno, férreo, ¿no?, que llevara, bueno, pues que buscara la gloria, que para una persona dices, bueno, de un sufrimiento, vamos a decir, ¿no?, como se está encerrado, ¿no?, en una gran pirámide, bueno, puede surgir, ¿no?, no en la inmortalidad, pero esa superación, ¿no? Le dejó huella, sin duda aquella experiencia le dejó una huella muy profunda. Mira, yo te propongo y propongo a los espectadores que no me digas me encierro la pirámide, no, Javier, no. Hombre, si me acompañas yo voy contigo. No, pero pero los dos juntos. Pero una... Yo sola me da mucho miedo. No, pero una prueba muy sencilla, y es que se metan en internet, busquen alguno de los grandes retratos del emperador Napoleón y se fijen en cómo fue pintado, ¿no? Y se fijen, por ejemplo, en cómo en el manto que suele llevar tiene grabadas siempre unas abejas, como el símbolo de su dinastía, el símbolo de la realeza napoleónica es la abeja. Donde él descubre ese símbolo es en Egipto. De hecho, por eso yo lo he colocado en la portada del libro. La abeja y el junco, que aparecen aquí en la portada, son el símbolo de la realeza egipcia. Los faraones se representaban siempre junto a estos dos símbolos, el cartucho con el nombre del faraón, indicando que eran reyes del Alto y del Bajo Egipto. Napoleón, que buscaba, como te decía antes, legitimarse como rey del mundo, como nuevo rey del mundo, no dudó en utilizar un talismán egipcio, digamos que como bandera, ¿no? Pues Javier, nos meteremos de lleno en esa pirámide inmortal, pero eso sí, a través de tu novela, que los que somos un poquito más cobardes nos da un poquito de miedo. Eso sí, yo te propongo, lo mismo que en la anterior entrevista, hacer una novela aquí en Euskadi, que es maravilloso, que también, ¿no? Mira, yo esta tarde tengo que firmar a las 7 de la tarde, a las 7 en el Corte Inglés. Sé que van Sería bueno encerrarse en el Corte Inglés, ¿no? Una noche. Fíjate, eso es el sueño de muchas, más que de muchos, ¿no? Sí. Pero igual también saldremos transformadas, ¿eh? Mira, seguro que van a venir muchos bilbaínos y me van a contar historias. Hay muchas historias que se podrían novelar en Bilbao. Yo recuerdo hace ya muchos años haber venido aquí para estudiar las apariciones del Monte Umbe, ¿no? Las apariciones de la Virgen del Monte Umbe. Ahí hay una historia, ¿no?, para contar, y tantas otras. Bueno, pues hoy a las 7 de la tarde, recordamos, 7 de la tarde en el Corte Inglés, en el centro de Bilbao, se firman libros con Javier Sierra, que va a estar con todos sus lectores, con toda la gente que quiera descubrir un poquito más esa pirámide inmortal, esa historia de Napoleón encerrado durante esas horas que le cambió la vida y cambió el transcurso de la historia. Javier, para la próxima vez, pues eso, me mandas un WhatsApp y ya te acompaño yo, no te quedes tú solito en la pirámide. Estupendo, lo hacemos así. Javier, muchísimas gracias, ya sabes que esta también es tu gran pirámide y es tu casa. Muchas gracias. Un placer. Hasta Enhorabuena pronto. por la novela. Hacemos una pequeña, bueno, no, una pequeña pausa, no, que nos vamos a Néctar. Antes de ir a publicidad, recorremos el centro comercial Más Center, vamos a acercarnos a todos los productos naturales que pueden encontrar en la tienda Néctar. De la mano de Mariaje vamos a descubrir esa nueva temporada con productos muy naturales y sobre todo con precios especiales para toda la gente que ha vuelto de vacaciones y que tiene que ajustar un poquito el presupuesto.